7:28, saludamos a Yesenia Huamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar preguntándole si la votación de ayer, digamos, tomemos la de Virgilio Saquicela, los 96, son el indicativo de que existen los votos para destituir al presidente de la República. Porque también me puedo preguntar, ¿o son los 88 del martes anterior los que decidieron seguir con el juicio político que hay efectivamente? ¿Cuál es la votación referencial, la de ayer o la del martes? Buen día. Buenos días, Milton. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que se une a esta hora. Yo creo que la votación del día de ayer, que además fue una mayoría legislativa aplastante, puede ser una referencia, más no una definición para el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que al momento no se puede hablar de que si existirían o no los votos. Considero que eso se lo verá incluso con el día de mañana, que le escucharemos y que los 18 millones de ecuatorianos tendrán esta posibilidad de escucharle al presidente respecto a su defensa en este juicio político, y posterior a ello algunos legisladores tomarán su decisión, como es por ejemplo el caso de la bancada Izquierda Democrática. De los 10 legisladores que conformamos actualmente la bancada, la votación que se dio, por ejemplo el día de ayer, 8 de 10 votaron a favor de la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea. De este número de legisladores, 6 legisladores al momento estaríamos a favor de votar por el juicio político, pero vamos a esperar justamente la defensa que tendremos el día de mañana, que tendrá el presidente el día de mañana. ¿El presidente vaya a decir mañana en la Asamblea es clave, es importante y puede ser determinante en el momento de la votación final? Por supuesto, lo que el presidente... En su caso sí, la defensa, ¿usted va a escuchar al presidente? Pero por supuesto. ¿Qué tal si le convence? Mire, es complicado porque nosotros hemos tomado, digamos, una decisión revisando el juicio político. Recuerde, Milton, usted muy bien, que nosotros conformamos la comisión pluripartidista que fiscalizó los casos de corrupción de este gobierno. También fuimos parte de esta comisión, fuimos proponentes con nuestro delegado, el asambleísta Rodrigo Fajardo, que es además nuestro coordinador. También fuimos proponentes de este juicio político. Es decir, hemos estado y hemos dado seguimiento al juicio político. Llegando al juicio político, es decir, había una cosa así, la Corte Constitucional dijo, eso no va solamente esta parte de acá. Y esa parte de acá, aparentemente, para muchos sectores, ha sido muy débil y no probada. Para muchos sectores sí, pero en el caso de nosotros no vamos a defender lo indefendible. Milton, es evidente que aquí existió y existe la responsabilidad política del presidente cuando existió un contrato entre Amazonas Tanker y Flopec en la cual perjudicaba económicamente al Estado, y este gobierno no ha hecho absolutamente nada para quitar este contrato, para eliminar este contrato, para dejarlo... ¿Cómo le cayeron a usted dos cosas que pasaron en el juicio? Primero, que se confirmó que no hubo un contrato firmado el año pasado entre Flopec y Amazonas Tanker, como se dijo en un inicio, y que creo que muchos se sorprendieron. Primera pregunta. Segunda pregunta, esta acusación que se le hace a una de las abogadas, de las asambleístas acusadoras, Mireya Pazmiño, de que el informe de octubre del año pasado, sobre el contrato, no se lo hizo en la Asamblea y tiene relación con gente que tiene que ver con los procesos de corrupción petrolera. ¿Cómo le cayeron esas dos cosas? Respecto a la primera pregunta, este contrato no inició en el gobierno del presidente Lasso, eso lo sabemos todos los ecuatorianos, pero sí continuó en 2021 cuando el presidente tenía esa posibilidad. Tenía dos posibilidades: o continuar con el contrato, con un contrato que perjudicaba económicamente al Estado, o quitarlo, eliminarlo. Y eso lamentablemente el presidente no lo hizo. Mire, yo estuve en la comparecencia cuando estuvo el Contralor, y al final de la comparecencia el Contralor sí admitió que este contrato perjudicaba al Estado, perjudicaba económicamente al Estado por alrededor de 6 millones de dólares. Eso lo sabía el presidente, lo sabía también sus autoridades, incluso, y esto es importante, Milton, esto es importante. El gobierno, como supo de este contrato que perjudicaba al Estado, no denunció a la Fiscalía. Lo que hizo fue enviar una carta indicando sobre estos perjuicios que ocasionaría este contrato al Estado. ¿Qué es lo correcto que tenía que hacer el gobierno y que hasta actualmente no lo hace? La señora Ferri presentó una denuncia en la Fiscalía.
no un escrito, ella presentó una denuncia. El secretario jurídico de la Presidencia envió una carta a Fiscalía. Bueno, pero la secretaria... El presidente hasta el momento no ha presentado una denuncia en Fiscalía. No ha presentado tampoco, o no ha puesto este caso en Contraloría. A la Procuraduría General del Estado. Denunció que la Fiscalía no haya hecho mayor cosa, no es problema de la señora Ferri. Pero, a ver, entonces, y lo otro, todo lo que usted dice, pero hay una sospecha sobre la actuación de Mireya Pazmiño. Ya, esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto debilitaría eso? La segunda pregunta que usted ha manifestado, Milton, esto ya dependerá de cómo avancen las investigaciones. Nosotros, como bancada Izquierda Democrática, solo podemos tener una referencia de lo que ha pasado, en este caso en la comisión, que además en las comparecencias fueron y estuvieron presentes algunos legisladores, pero ya la Fiscalía tendrá que avanzar con su proceso de investigación. Eso nada tiene que ver en este momento con nuestra decisión que estamos tomando a la interna de la bancada Izquierda Democrática. Por eso es importante escucharle el día de mañana al presidente. Tiene su derecho a la defensa en este juicio político. Recuerde usted muy bien, varias ocasiones se le ha invitado, incluso a la comisión ocasional que investigó, y en el juicio político también tenía que haber asistido. Bueno, envió a sus abogados, pero el día de mañana tendremos la oportunidad de escucharle al presidente, los 18 millones de ecuatorianos, para que responda sobre si existió o no corrupción en las empresas públicas y en este caso específico respecto a peculados. ¿Usted vota por la destitución? Lo analizaremos a la interna de la bancada. Todavía nada está dicho, hasta que esté dicho. Nada está dicho, yo creo que por eso decía que los votos que se ven o que se reflejaron el día de ayer pueden ser una referencia de lo que sería el juicio político o la votación del juicio político, más no es una definición. Solamente en nuestra bancada, de 10 legisladores, 6 estamos a favor del juicio político y dependiendo de lo que el presidente pues manifieste el día de mañana en su defensa, nosotros estaríamos votando a favor, porque tenemos en este caso las pruebas que hemos revisado en el informe. Una pregunta, ¿usted vuelve al CAL con la misma votación que hace pocos meses la destituyó de la segunda vicepresidencia? Bueno, son legisladores que nuevamente han confiado en mi persona. Pero hay una lectura equivocada respecto a eso, Milton. Cuando yo fui destituida... Usted tuvo el espacio de los medios de comunicación, incluso conversamos aquí en su momento, y mostró todo el detalle de la prueba que tenía usted a su favor y por qué la destituyeron del cargo. Por supuesto, y me sigo manteniendo en eso, Milton. La destitución en mi contra fue una persecución y hay una lectura equivocada al respecto, porque ya posterior a lo que pasó en mi destitución, se pudo conversar con las diferentes fuerzas políticas, con las diferentes bancadas, y aquí existieron responsables que son gente de mi mismo partido, que por su celo político buscaron mi destitución y el momento político se les dio, pero eso ya pasó. Hemos pasado la página. Los votos de su partido y en no este tienen momento, para votar a nadie. O sea, tenían que tener una coalición de votos en la que estaban los UNES, los OTRES, los socialcristianos, todo el mundo. La pregunta es, ¿se hicieron de a buenas? ¿Usted se hizo de buenas con ellos? No. ¿Confía en ellos? Es público que nosotros tenemos a la interna de la bancada Izquierda Democrática una división. Somos 10 legisladores que en este momento estamos actuando y lo hemos demostrado en varias votaciones, y de los 10 legisladores pues nosotros tomaremos y seguiremos tomando decisiones, como es en este caso por el juicio político. Milton, hay una lectura, yo le decía, hay una lectura muy equivocada de lo que pasó con la destitución. Incluso posterior a mi destitución, cuando se pudo hablar con las diferentes bancadas, ahí manifestaron que quien pidió mi cabeza fue gente de mi mismo partido, pero el momento político se les dio. Hemos pasado la página a través de un diálogo de consensos. Existe ahora una mayoría legislativa. ¿O está en el todo vale? No, existe una mayoría legislativa que tiene dos objetivos principales, Milton. Sacar al presidente y... Primero, dignificarle a la Asamblea Nacional, y eso lo podemos demostrar con trabajo. Y segundo, tener una agenda legislativa y de fiscalización con 5 ejes principales, que tiene que ser seguridad, salud, educación, también en esto está el fomento productivo, entre muchas otras. Y eso lo analizaremos en esta semana, porque recuerde usted muy bien, ya viene la elección de presidentes, vicepresidentes y la conformación de comisiones, y ahí es donde nosotros también vamos a estar en la estructura de estas comisiones con el único objetivo, dignificarle a la Asamblea Nacional, y eso lo haremos con trabajo. Ustedes dirían que es el reparto, pero como es usted, como son la mayoría, no el reparto, sino la asignación de comisiones. Es la asignación de comisiones y lo haremos con absoluta responsabilidad. ¿Usted cree que van a llegar a eso? ¿Usted cree que el presidente se va a dejar votar así porque sí?
Bueno, yo creo que el presidente está ahora de firmar la muerte cruzada, seguramente lo hace hoy, mañana o pasado, pero seguramente en esta semana o no están ustedes o no está el presidente. Bueno, el presidente siempre ha amenazado a la Asamblea Nacional con la muerte cruzada. Recuerde usted muy bien cuando fue la destitución anterior, en junio del año pasado, y cuando nosotros, la bancada de Izquierda Democrática, le salvó al presidente de ser destituido, ahí también manifestaba que va a firmar la muerte cruzada, que es más, ya lo tiene lista para la firma. No nos asusta, Milton, no nos asusta. El presidente actualmente... La pregunta es, ¿usted acata? Si no vamos a acatar. La Asamblea Nacional, nosotros hemos hablado con varios legisladores y no vamos a acatar, porque la muerte cruzada en este momento no se configura, Milton. Lo único que el presidente va a hacer ¿según quién? Porque la muerte cruzada tiene 3 causales. En 2 de ellas dice a juicio del presidente. Sí, pero en este momento ninguna de las 3 se configura. A lo mejor a juicio del presidente sí, pues. Ninguna de las 3 se configura. Y lo que hemos dialogado con algunos legisladores es no acatar. Significa, me voy a encerrar en mi oficina, me voy a encadenar a la curul, no voy a salir, aquí me saca el muerto. ¿Qué manera? Mire, el presidente, estamos revisando algunas acciones legales que incluso la podemos empezar a impulsarlas desde ahora, pero solo está en un análisis. Posterior a eso también hemos dialogado con algunos legisladores en que nos reuniríamos fuera de la Asamblea Nacional y posiblemente se vería un escenario como pasó en Perú, donde la misma gente sea la que no le permita al presidente tener esos 6 meses que supuestamente el presidente quiere tener o gobernar a través de un decreto. Será la misma ciudadanía la que, posterior a esto, en el caso de que lance la muerte cruzada, quien le saque al presidente de Carondelet. Esos escenarios no los queremos para el país, Milton. El presidente tiene que reconocer que le ha fallado a los ecuatorianos, que le ha dado la espalda a los ecuatorianos y que ha preferido la corrupción a darle respuestas y si no hay los a las votos para la destitución, usted debe aceptarlo también. Por supuesto, y es que eso ya se vería en la votación que, según lo que hemos revisado los plazos, la votación para el juicio en contra del presidente sería el martes 20 de mayo, que sería esta semana que viene, el día sábado ya estaríamos votando por el juicio del presidente. Ok, muchas gracias. La asambleísta Yesenia Guamení, miembro del CAL, vamos a hacer una pausa y regresamos con el jefe de la nueva bancada llamada Ecuador, Juan Fernando Flores. Gracias, Milton. Gracias.